Yo el día que descubrí la inflación, a mí me explotó la cabeza. Fue como que de repente mis ahorros, lo que yo tenía en la cuenta bancaria, tenía, yo qué sé, 10.000 euros y después de hacer el cálculo digo, vale, si hay un 3% de inflación, quiere decir que el 3% de mi dinero el año que viene es como si lo hubiera perdido. Y para que la gente lo entienda es una sensación un poco frustrante porque es como, me ha costado mucho esfuerzo ganar este dinero, yo he hecho una cosa que me dicen que está bien, que es ahorrar, pero aún así he palmado pues un 3% de esos 10.000 euros. ¿Cómo ves esta situación con el tema de la inflación y cómo ves a la gente realmente de consciente que esto sucede y que hay que ponerle solución? Bueno, yo creo que es un concepto que la gente suele escuchar a menudo y que sale en las noticias todo el rato. Me dicen, oye, pues el precio de los bienes ha subido un tanto por ciento en marzo, el típico IPC, ¿no? El índice de precios del consumo. Pues se suele escuchar. Lo que no entendemos es y no ponemos en perspectiva qué significa para el ahorro a largo plazo. Y esto es donde yo creo que nos cuesta conectarlo con nuestra realidad de nuestras finanzas personales. Y la realidad es que la inflación de un 2% o de un 3%, que serían rangos normales, hace que el valor de tu dinero vaya decayendo con el tiempo. O sea, si tú tienes una inflación de un 2% en un año y tienes 100 euros, dentro al año siguiente, para poder comprar lo mismo necesitarás 102 euros. Si tú sigues teniendo 100 euros, ya no te puedes comprar la cosa lo mismo que valía 100 euros un año atrás. Eso es el impacto de la inflación. Y dices, bueno, pues son 2 euros solo, claro. Si tú esto lo pones en un contexto más a largo plazo de, oye, mis ahorros para comprarme una casa dentro de 10 años o mis ahorros para la jubilación, pues oye, es que todos los años que suba el precio de las cosas un 2% y tu dinero se mantenga igual, te cuesta una fortuna. Es decir, a 20, 30 años vista una inflación del 2 o el 3% hace que tu dinero valga la mitad, te guste o no. Entonces ahí es donde yo creo que un poco la gente pierde el contexto. Y luego pues habrá mucha gente que diga, pues esto a mí no me preocupa porque no tengo muchos ahorros o como ahorro muy poco, en realidad no es para mí. Bueno, en realidad es para todos. O sea, la inflación nos afecta a todos por igual. Y la inflación no es un mal que haya que lidiar con él, sino que es un objetivo político y económico. O sea, al final la inflación, hay un objetivo de inflación en Europa y hay un objetivo de inflación en Estados Unidos. ¿Hay un objetivo? Está pensado entonces. Está pensado que las economías se muevan con una inflación razonable. Y esto lo determinan los gobiernos a través de, en el caso de Europa, tenemos el Banco Central Europeo, que tiene un objetivo de inflación. Y uno de sus principales mandatos es que la inflación sea constante y que no se dispare y que no haya deflación, porque esto afecta a la economía y al crecimiento a largo plazo. Entonces, ellos tienen que asegurarse de que la inflación es siempre ajustada en torno al 2% y que no haya una inflación por debajo del 2% o incluso negativa, porque eso hace que tu economía vaya mal, y tampoco quieres una inflación que sea muy elevada porque hace también que tu economía vaya mal a largo plazo. Entonces, hay un objetivo de inflación. O sea, que es lo que la gente no termina de entender. O sea, que suban los precios de las cosas es lo bueno y lo esperado, porque es como funcionan las economías. ¿Qué pasa cuando, a través del Banco Central Europeo, qué pasa cuando hay más inflación de la que nos gustaría? Que es lo que pasó justo después de la pandemia. Pues el Banco Central Europeo dice, oye, esta inflación es peligrosa para la economía porque están subiendo los precios muy rápido de todo. ¿Qué podemos hacer para que la inflación vuelva a la normalidad? Encarecen el valor del dinero. Y esto lo hacen a través de la subida de los tipos de interés que se hablan tanto. Tú encareces el valor del dinero de tal modo que la gente no pueda gastar tanto. ¿Por qué no pueden gastar tanto? Porque nos cuesta más pagar la cuota de la hipoteca, nos cuesta más pagar las tarjetas de crédito, nos cuesta más la cuota de un coche financiado versus unos años atrás cuando los tipos de interés eran más bajos. Haces un poco de apagar la economía, ¿no? Haces que la subida de precios se frene. También incentivas el ahorro, porque cuando el valor del dinero es más alto y una cuenta remunerada te paga el 4% o el 3%, también haces la decisión consciente de voy a ahorrar dinero, ¿no? Porque mira qué intereses más bajos me está pagando. Entonces, es uno de los principales mecanismos que tienen los bancos centrales para controlar la inflación. Pero es consciente, o sea, y no quieren, cuando hay una inflación del 2 o el 3%, no quieren que la inflación sea cero, no quieren que se mantenga ahí. Por eso ahora, en 2025, que los datos de inflación se han vuelto a normalizar, han estado bajando los tipos de interés. Llegaron a estar al 4% en Europa y los han ido bajando progresivamente. Han ido dando escalones y porque van
van tomando decisiones prudentes y van analizando los datos. Dicen, oye, ¿qué pasa si bajamos un 0,25% el tipo del interés? Y miran los datos de inflación. Oye, la inflación sigue normal. Hemos abaratado el precio del dinero, pero no se está disparando la inflación. Entonces, oye, pues vamos a bajar los tipos de interés porque eso ayuda a la economía. La gente vuelve a comprar casas, se vuelve a comprar coches, las empresas pueden financiarse más barato, ¿no? Y les permite operar mejor. Entonces, pues funciona como un acelerador freno de la economía y de la inflación. Pero es lo que, volviendo a tu pregunta, creo que es donde nosotros desconectamos un poco como ciudadanos y creemos que no nos afecta o que no es importante para nosotros. Independientemente de la capacidad de ahorro que tengamos, te afecta. O sea, si tienes más dinero ahorrado, pues es más obvio, pero en términos porcentuales es lo mismo. O sea, el ir a la compra pues nos cuesta a todos lo mismo en el sentido de si suben los precios un 2%, pues nos costará un 2% más a todos. ¿Y cómo nos explicarías, por ejemplo, la situación de Argentina? Nosotros que no tenemos ni idea de economía, que decían, hostia, en Argentina la inflación se ha disparado. ¿Qué había pasado ahí realmente para que nosotros lo podamos entender? ¿Qué ocurrió con todo esto que nos has explicado? ¿Qué hicieron mal? Bueno, al final tienes que mirar las economías de los países, ¿no? Y cuando una economía de un país va muy mal, el valor de su dinero, que está respaldado por la economía y por de ese país y por la confianza en ese país, pues pierde valor. Entonces, Vale. cuando tienes un dinero que pierde valor muy rápido, lo pierde vía inflación. Y es un poco lo que yo suelo contar de cuando la gente me dice, no, es que invertir en bolsa es arriesgado, ¿no? Porque puedo perder dinero. Le digo, al final la bolsa es un reflejo de la economía, ¿no? Simplemente ves el valor en todo momento de las empresas que están ahí, pero son empresas que participan dentro de la economía. Claro. Si una economía va mal a largo plazo, o sea, estructuralmente la economía de un país va mal, ¿tú crees que el valor del dinero de ese país se va a mantener constante? Es decir, tú tienes sus empresas cayendo en bolsa un 60, un 70, un 80%, han perdido un 80% de su valor. ¿Tú crees que la moneda que respalda ese país no va a perder valor si lo pierde? Claro. Entonces, cuando tú tienes unas economías que tienen problemas estructurales de crecimiento y de confianza y tal, pues pierde muchísimo valor la moneda y no hay confianza y eso hace que normalmente se dispare mucho la inflación. En momentos de crisis se dispara la inflación y eso se ha visto no solo en Argentina, pero se ha visto en países africanos, se vio en Alemania durante las guerras mundiales de, oye, un país que está prácticamente en ruinas, pues es que el valor de su moneda no significa nada para mí y lo que hoy valía 10 al día siguiente vale 20. Eso es un poco, Claro. por resumirlo Sí. brevemente, es lo que pasa. Al final es una cuestión de confianza y de la capacidad de esa economía de operar con seriedad y que el valor de ese dinero suponga algo, ¿no?